Aquí estamos en Vampyr y continuando creo que es el episodio 4 que estoy grabando ahorita. Y bueno, ¿por qué estás aquí? Pues porque no voy a hacer la misión principal. Sí voy a hacer la misión principal, sí la voy a hacer, pero estaba entregando mis medicamentos a mis pacientes por toda la ciudad. Y me topé con dos cosas. Uno, ya encontré a ese tipo. ¿Dónde está? A este. Bueno, encontré un tipo por a este. Aquí lo encontré ya. Tengo que hablar con él porque obviamente al ser nuevo ciudadano de la zona tendrá algunas preguntas o unas respuestas con las cuales puedo interrogarlo y desbloquear conexiones con otra persona. Acá, mientras estaba curando a esta persona, lo estaba curando, descubrí que igual tiene una nueva pista. Y también por aquí, no me acuerdo qué parte era, creo que era aquí, hay un nuevo integrante de la zona con el cual tengo que hablar también. Así que lo que haré será hablar con las personas aquí, luego hago un corte y voy para acá a hablar con ellos, ¿vale? Good evening. Ok, está aquí, ¿no? Ahí está, ¿no? I know you, but remember. Aquí está. Tell me everything you know about Camellia, the big No. ¿Y por qué no la resaltan? Quiten ese salto. Me llama tonto, pero bueno, ahora voy buscando el viejo este. ¿Dónde estaba? El problema es que me acuerdo dónde estaba. Está por aquí, ¿no? Aquí está. Mr. Bates. Ok, ahí vamos. How are conditions in Whitechapel at present? The way this sickness is spreading, I don't think there'll be enough new bloods to replace those tenants I'm losing from this bloody thing. Por cierto, voy a decir una cosa. Have you heard anything? Not really. ¿Por qué no me convence? Why am I not convinced? Maybe it's because you lack faith. Being a skeptic must be useful for a man of science. Es una cosa, cuando este hombre lo tenía que curar, cuando lo curé, como que tenía que mesmerizarlo para curarlo. Eso va a ser raro, pero bueno. What help could I possibly be to your business? That's simple. I already get good money from all those fleeing the war. Can you imagine what they'd be willing to pay if I could offer medical assistance too? Mr. Bates, do not make me regret saving your life in this quarantine zone. I understand, Dr. Reed, you're from a good family. Don't want to get your hands dirty. That's fine. I'll be happy to act as your middleman. No me interesa, no quiero un hecho de reconstrucción. No quiero hacer ni nada. No me interesa, usted es despreciable. I'm no saint, but to take advantage as you do, you are a despicable man who could only prosper in these dark times. So it's a no then. That's too bad. The Reed tonic could have really helped people, you know, save lives. Isn't that what you do? I mean, people buy that swamber's shit. No me desbloqueo nada, pero tampoco me bloqueo algo perfecto. It's unusual to see someone so happy around here, especially considering the current situation. Why should I be sad now? There've always been wars, disease, tragedy. There always will be. That's an unusual way of seeing things in these trying times. I don't see why I should shed a tear for another man's woes. I'm healthy, and I intend to stay so. What is your business, exactly? I offer fair lodgings for a modest price to the poor and weary of Whitechapel. I see. And what about those who cannot pay? Well, deals can be done, if you know what I mean. Money's not the only currency. After all, I'm not immune to a pretty face. Cadogan Base. Tú eres Cadogan, ok. Se está escuchando de ellos, siempre hay malentendidos. In other words, you take advantage of these poor lost souls. Begging your pardon, I thought you was a man who could appreciate the complexity of the modern world. Things ain't just black and white, you know. Tell me, what's your opinion of the increasing violence? People are just beginning to discover what we've always known. This city's rotten to the core. They just took their bloody time to wake up and notice it. What do you mean? People are acting like the violence is news.
but it's always been savage down here. It just bubbles to the surface every now and again. Esto no, Uy. You seem to have recovered well since your attack. Do you ever think about what happened to you? Not much. It was a fucking nightmare. Savages, absolute bloody savages. Their appearance. Jesus. It made me want to puke. You'd better not come back here. I won't be around next time to save you. Ah, entonces, no sé si me he dicho, ¿no? Entonces sería... Dije que me bloqueó una pista, pero no veo cuál. Have you heard anything? Not really. Ah, acá está. A man such as yourself, knee-deep in the muck of Whitechapel, must know more. Speak now. Heard it closed after the owners died. Refugees don't want to come to Whitechapel no more. Scared, I hear. You sound disappointed. As long as she was there at the dispensary, it attracted more immigrants and kept my place full. Such a shame. Es el problema, que es que yo sé que la maté, o sea, la cagué con ella. La cagué, la cagaste, yo sé que la cagué. How are conditions? Wait. Me da una pista desbloqueada aparentemente con Code Base. No me sale nada. It's that's. I don't see what. A ver. What? That's Mr. I understand. So it's an. No. Goodbye, Mr. Bates. Ok, ahora lo que tengo que hacer es... algo que me gustaría que hiciera que le falta es... Aparte decirme con quién tengo una pista, o sea... Decirme con quién tengo una pista para desbloquear. O sea, o sea, como que me dé una señal, ¿no saben? No sé si saben a qué me refiero. Tienes 1500, ya sé que tengo los puntos necesarios para subir XP a lo que yo quería hacer. Pero en cuanto me vuelvo a dormir, o sea, para subir puntos tengo que dormir. Y si me duermo, la gente se me vuelve a enfermar. Así que voy a hacer un corte aquí y los veo en el muelle. Ok, a ver, ya estoy. Y bueno, aquí está el hombrecito este que no sé quién era. No sé si lo rescaté. ¿Aquí dónde saqué? No me acuerdo, Good evening to you, my young doctor. Bueno, Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? The man is still here. He's Perdón. Are you worried about the sanitary situation in London? I never thought I'd live to see the last days of London. Just another thing I was wrong about, I suppose. Ok. What can you tell me about this part of town? People used to feel safe around here. They had the gangs protecting them. Now all they do is bicker and plot against one another. Aquí no fue el que rescaté. El viejito que estaba encerrado, pero decía, son unos pandilleros y eran unos vampiros. Missing the good old days, are you not? Trust me, son. The longer you live, the less meaning your existence will have. You need to remember the days you still had beliefs. And what about the gangs? Back in my day, people trusted the wet boot boys. We looked out for the docks and its families. Nowadays, they're just a bunch of greedy fuckers. You were a gang member. I was their leader for a time, believe it or not. Now these bastards act like I'm nothing. Not one of them. They owe me some damn respect. Archer Wilbur. ¿Quién era Archer Wilbur? Archer. Ah, tú eres Archer. If you were such a respected figure, surely you have many interesting stories about this part of town. You bet I do, but make no mistake. I'm no rat, sir. Some secrets are best left buried. Who would you trust around here? The owner of the Turquoise Turtle's a decent fella. Tom's his name. Sean Hampton's all right too. Don't particularly share his religious views. He's quite devout, if you catch my meaning. ¿Le gusta la religión? Do you still know anyone? From the old days, I mean. Most of them are dead. I still give Miss Gillingham salutations. La nueva encargada. She doesn't remember me. She did once like me. Boy, she was a beauty back then. No entiendo. Es que aquí hay tantas personas y luego... Any remarkable new faces around here? Nobody. Well, there's that boy Rufus the Curse. I like him, despite the reputation he's made since his parents died. Poor little bastard. Es que hay tantas caras, tantos personajes, y como yo no juego tan seguido, o sea, juego por entre semanas, se me olvidan. Ni siquiera me acuerdo dónde dejé mi teléfono, una llave.
if you don't mind. The sewer dog is a bitch. Appropriately named. An old woman dressed in rags. She has an elegance, though. Despite her ugliness. I saw her once. Scared the life out of me. What can you tell me? People you... Missing ¿Es que habías bloqueado algo? And what about Back. you were a... I was there. ¿Es que habías bloqueado algo? If you were such a... You... No, dice que sí, ¿eh? Who would be... No, pero no. Bueno. Goodbye. No, 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 no. Good evening, Mr. Good evening. Aquí está. Es aquí. Have you always been so bitter? It's not bitterness, it's poorly masked disgust. When everything turns to shit, we all have to eat a spoon or two. El futuro será mejor. Estos tiempos son diferentes, lo digo siempre. Esto es cierto, pero... es que es cierto. Todo esto es aquí. With everything that's happened recently, the war, Spanish flu, I must concede that these are difficult times. A few nights ago, I saw a kid eating a rat. He was right in front of one of those abandoned houses nearby. Just chewing on a living rat's insides. Entonces era un niño vampiro. Eso menciona a un niño vampiro. Tell me everything you know about the Guard of Priwen. Andrew never told me what they do. I do know they're vigilantes with military training. Access to some impressive firepower. And what is your personal opinion about the Guard, then? This Guard of Priwen is just another gang preying on the young and naive. Preying on people like my boy. I know how it works. I invented it. Tell me about the Wet Boot Boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Sí, eso, o sea, que él era como que él peleaba por el pueblo. Tiene su grupo de Robin Hood, ¿sabes? Pelear por el poder del pueblo, señores. Pero luego, cuando eso fue, como que el grupo la ideología del grupo se distorsionó a simplemente ser vándalos más de la ciudad. Why did your son really join the Guard of Priwen? If I believed in a higher power, I'd see this as punishment for my own sins. I deserve it for all the young men I enlisted back in the day. You don't believe in God, though, do you, Mr. Woodbeard? So why did he join? Now I think about it, Andrew joined the Guard, not to defy me, but to follow in my footsteps, to make me proud. Y terminó So muerto. your son has left you nothing to explain his actions? No letter or message? Not even a note. I'm a proud man, Dr. Reed. But I would kneel and pray if I thought it would give me my Andrew back. Y ya no hay nada que hacer, ¿no? Goodbye, sir. Y ahora, dicho esto, ¿a dónde vas a ir? Se viene lo que me está hablando. Se viene. Sí, es. Se viene. Misión principal. Porque esta de aquí, ya tengo todos curados. Todos está curados. Miren. Todo curado. Y esta misión de aquí, secundaria, ¿cómo está? Esta de aquí es la que está la pasa hasta que tenga nivel de tonteo 4. Y esta, hola. Necesito. Estoy en el capítulo. ¿Qué capítulo estoy? En el capítulo 4. Necesito estar en el capítulo 5 del juego para que desbloquee esa misión. Para acceder a esa misión. Así que bueno, dicho eso, vamos a un corte y los veo. ¿Cuándo hay aquí? ¡Wow! Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¿Qué pasó? Se viene. Por fin se viene. Se viene la misión principal. Tranquilos, ¿vieron? No se salten. Todo con paciencia, su momento llega. Gente desesperada. Club de Ascalon. Do you know where you are standing right now? In front of the Ascalon Club, I presume. The Ascalon Club only summons or ostracizes.
What is your business tonight? I received an invitation. I'm Dr. Jonathan Reed. Me recuerda a abrazos de los locos Adams. Welcome to the Ascalon. A largo, pero se llamaba largo. Please proceed. Lord Redgrave is waiting on you upstairs. Interesante club. Vaya. Me da miedo empezar a buscar por aquí. There has been quite a battle here. Ya me imagino. Uy, ¿qué es esto? I'm sure the Ascalon Club has the money to replace the furniture. Por supuesto, tranquilo. Tú, yo después. A esta gente no tengas miedo de robarle. Bueno, ten miedo, pero no tengas piedad. Pero vaya masacre que hubo aquí, Vaya masacre que hubo aquí. O sea, la gente sabe que este es lugar de los vampiros, pero no vale más, porque si entran, mueren. Puerta cerrada, no puedo hacer nada. Oye, pero esto está muy cuidado, Uy, no, cartita, No, Club Ascalon. No! El Club Ascalon es una colección de caballeros que busca proteger en secreto los intereses de la corona. Se fundó en 1877 para honrar y perpetuar el legado de mi creador, William Marshall, primer conde de Pembroke y verdadero protector de Inglaterra. Todos los miembros del club deben ser de buena extracción social y tener catadura moral impecable. Debido a que el club acepta miembros mortales que serán debidamente observados y evaluados como candidatos aptos para la inmortalidad, su objetivo es imponer tradiciones y comportamientos respetables en la sociedad de buenos vampiros. Pretenden promover y expandir la hegemonía imperial de Inglaterra. Somos la verdadera élite de la sociedad británica. Somos Ascalon, la lanza sagrada que estaba en manos de San Jorge, protector de Inglaterra. Cuando mató al dragón, en nuestro propio rol de portador de la lanza, vamos a defender los intereses del Imperio Británico. ¡Salve la reina! Ok, sí, se nota, se nota. Así que tú te preocupes, tú si ves moneditas por ahí, tú recogerás. Aquí falta. Oh, señor, aquí hace falta un poco de leña. Hace frío. ¿Ven que traigo abrigo? La gente afuera se muere de frío, ¿no? Son vampiros, no sienten frío, así que está un poco igual. Pero hay masacre que hubo aquí. Masacre. Uy, ¿qué se cuenta? ¡No! Bueno, no. Luego sigo explorando. Si puedo rezar, me rezo, Ah, mira, ya salí de aquí. Ah, por aquí sale. Ah, hermano. Bueno, aquí. Es que simplemente abrir las puertas, me regreso y ya está. Tranquilos, vayan al voy. Cualquier otra puerta, bueno, atajo simplemente, no lo veo mal. Es un toda la vueltota. Tranquilos, ya voy. Y luego que traigo una cachiporra enorme, ¿Todo esto serán vampiros? ¿Una vampiresa? Miren. Bueno, oigan. El sonido típico reloj antiguo. Y está guapo, Me gustó ese detalle. Igual he comprado más detalles, pero no los he tomado en cuenta porque voy a saco paco. No atrasar más de lo que ya me atraso. Venga, buena. Pues, para absorber sangre. ¿Qué sea sangre? Velocidad de extensión. No. Fíjate mi cachiporra, muchas gracias. Aquí está cerrado. Sí. ¿Cómo se lleve? Como que cuando pisas como cuando pisas madera, hay un sonido distinto. Los cuadros están muy de época. Muy bien tratada la casa. Pues las interiores de la casa están muy bien tratados. A nivel de ambientación, o sea, miren, está bien, ¿no? Yo lo veo bien. Igual la casa de Lady Ashbury, recuerdo que me impresionó cuando la vi. Falta aquí como que cerca de cuadro. No sacan. ¿Cuál es la original entonces? ¿Esto o esa? Sacaron fotocopia.
La leche de la té. ¿Puedo entrar aquí? Oh, sí puedo. Imagino que está. No se dan cuenta si me llevo algo. Uy. Aquí estoy por aquí. Armaduras. ¿Me puedo poner esa armadura? Me ayuda de mucho. Llave del sótano. Del club de Ascalon. Hay que recordar eso. Tengo llave del sótano. Otra vez. ¿Pero cuántas veces está en el mismo cuadro? Pues, yo sé que les gustó mucho el cuadro, pero. ¿Cuántas piezas? ¿Cuántas copias mandaron a hacer? Esa mano es la que ganó. Esa mano es la ganadora. ¿Cuál es ahí? ¿Cómo sabes? Porque está estampada. En plan, ¡yo gano! Y dejan las cartas tirarse a la mesa y le demás como, ¿para qué? ¿Para qué le seguimos? Ya ganan. Ok, igual, si me sale una buena carta. Uy, uy. Y no hay nada más, ¿no? Nunca reviso los techos, capaz que hay unos techos y nunca he revisado nunca el techo. Ok, vamos para acá. Good night. Good evening. Gentlemen. Ah, perdón, evening. Good evening. Gentlemen. ¿Qué es ese viejito ahí? ¿Vudú? My good friends, if I may have your attention. Behold our visitor, the good Dr. Reed. Newborn of blood so pure and strong that even my friend Fergal Bancher was no match for him. Here, here, here. Come forward, young Ekon, for we have so much to discuss. Se supone que él es el más antiguo de aquí de Welcome to the Inglaterra. Ascalon Club, Dr. Reed. I am Lord Redgrave, Earl of Bristol and chairman of this exclusive association. Lord Redgrave. ¿Pero por el corte? At last we meet. I've been eager to make your acquaintance. I've heard some astounding things about you. Please accept my condolences for your loss, Dr. Reed. Thank you, my lord. Lady Ashbury expressed your wish to meet me. Yes. The lady has always been a useful acquaintance, though not always reliable. Is she a good friend of yours? La admiro, es una amiga cercana. Sí, es una amiga cercana. She's a close friend, and I'm honored that she feels the same about me. ¿Eso fue bueno o malo? The centuries have taught me never to trust a woman completely, especially if she is immortal. Too prone to emotions, if you ask me. Too fickle when it comes to important decisions. My lord, do not expect me to speak ill of Lady Ashbury. Of course not, and I praise your loyalty. Would you offer the same fidelity to the Empire? What do you mean? I speak of the Skull Plague that threatens London and the country. You have been on the front line in the East End, but the time has come to open up a second front here. The epidemic has escaped the quarantine. You have new cases of the outbreak. We don't know for certain, but we cannot allow the disease to threaten the prominent heads of Great Britain. ¿Por qué ahora? ¿Por qué yo? ¿Por qué de pronto tan amigable? No tanto por qué yo, sino por qué ahora. Why have you asked me here? Because the crisis is escalating. Our enemies, the Guard of Priwen, have even launched an open hunt. The only way to calm things down is to put an end to the epidemic. You want me to find possible sources of the outbreak in the West End. Is that it? Ah, straight to the point, like all eager newborns. We shall have time to talk about all this, Dr. Reed. But first, I should like to get to know you better. Talk? Is that the only reason you asked me here? Well, no. I also wanted to meet the intriguing Ekon, who made such a powerful progeny of his sister. You have not learned the name of your maker, Ajá, eso am que. I correct? Por eso me pregunté por qué yo. Porque sabía que tenía interés en mí. Me dijo Ashbury, mi amiga íntima. No es un todo. ¿Y cómo va? No, I haven't. Have no embarrassment, Dr. Reed. We all make mistakes. But whatever your lineage, you are definitely Ascalon material. What do you mean? I would like you to become a member of the Ascalon Club.
and to serve me as such. Acepto, dime. Primero tengo preguntas. Primero tengo preguntas, obviamente. Before I accept, Primero preguntas. I have so many questions. Please ask. What is the Ascalon Club's express purpose? We follow the credo of William Marshall, the greatest knight who ever lived. As was he, we are sworn to protect the British Empire. What does Ascalon mean? Ascalon was the lance wielded by St. George, glorious patron saint of England when he slew the dragon. And like that lance, we pierce the hearts of all our nation's enemies. William Marshall founded the Ascalon Club. Not exactly. William Marshall granted me immortality, and I founded the club a few years later. The good knight has been gone for so long. Hasta que murió. What does it mean to be a member of the Obviamente ser de alta sociedad. It means that you swear to protect the interests of the crown, that you become a loyal servant of the British Empire. Ser de sangre pura, ¿no? Do you have any official recognition from the government? A charter from His Majesty the King? No. Of course, the Ascalon Club publicly supports the Empire, but the true nature of its members remains a secret. Am I supposed to follow orders? As founder and chairman of the club, I alone am entitled to make demands of our members. And I do appreciate obedience. I killed Fergal, who claimed to be one of yours, sent to cleanse the East End of all Skulls. Will his death be an issue? Do not worry. My priorities have changed. Fergal was a zealous servant of mine, but like any servant, he had his limitations and is readily replaced if necessary. Como yo. No me da otra opción más que unirme, así que. I agree to join the club. This is good news. Good news indeed in these crucial times. Let's inform the Assembly formally and proceed with your initiation. My initiation? Fear not. Nothing fancy nor dangerous. It is just that we, the members of Ascalon, believe that tradition and custom are the backbone of ¿Me van a hacer chupar sangre de una persona? Me van a hacer beber sangre de alguien, creo yo, ¿eh? My fellow members, dear friends, please gather and welcome this Ekon as one of our own. Is he worthy? Is his blood pure? Otros. Ahí vienen, ahí vienen. Well, speak, Dr. Reed, in front of the most sacred blood. The blood of our beloved William Marshall. Speak now. Will you serve and protect the crown as he did? Yes, I will. Viendo con tus Then, ojos. young Ekon, it is time to testify with your blood. It is time to sign the Book of Allegiance. I know it's awfully gothic and a tad pedantic, but England's traditions are the backbone of our nation. Sí, es muy arcaico, pero pues igual son vampiros muy viejos, así que mantienen tradiciones, lo entiendo. Delightful. Pervertido. Welcome to the Ascalon Club, Dr. Reed. Take your place among the bearers of the lance. One of us! One of us! ¿Y ese quién es? Después que los vampiros no pueden envejecer, ¿y ese quién es? Algo con Lord Grave. Sí, ya sé, pero antes de hablar con Lord Grave, déjenme hablar con... I personally went patrolling last night in the West End, and I spotted at least 2 foreign Ekons. This is an outrage. We shall chase these intruders down. I was chased by a gigantic falcon 2 nights ago. Ayer detecté a un pollo ciero en la calle. Me pidió limosna. Y yo dije, fusila. No. A ver, primero voy a viejito. Good Yes. evening, Dr. Reed. How does it feel to be this evening's centerpiece? Figuratively.
Me siento intranquilo, estoy perfectamente bien, no me gusta. I feel perfectly fine. No te inmute. Muéstrate Do de I sereno have cause moreno. for concern? Do not be alarmed. The Ascalon Club has a tried and tested policy for choosing its initiates. May I ask who you are, sir? Why would you be interested? Porque está anciano y Well, as viejo. you seem to be the only man in the room with a beating Exactamente. heart, you draw quite a bit of attention yourself. Ah, vampire senses never cease to fascinate me. They dwarf those of mere mortals. I am Aloysius Dawson, by the way. Imagino que busca ser vampiro, ¿no? Are you not afraid? You are Busca ser surrounded vampiro. by vampires. Sir, it's for that very reason that I joined the club in the first place. Is not the nature of this club a secret shared by only a privileged few? My dear Dr. Reed, I have spent years and a fortune precisely to gather that kind of information. So you asked for membership? I have been a member of many clubs in many countries. But I must admit, this one is my favorite. Obviamente hay inmortalidad aquí. ¿Quién no quiere ser inmortal? Are you a member of the ¿Quién no club? quiere ser Yes, inmortal? I am. And I have been for many years. And will be No, until the day planea morir. I Planea die. morir. What can you tell me about it? It's not really my place to give you such information. I am merely a mortal member, and a dying one at that. Are you sick? Personally, I consider my advancing years are a sickness in itself. My body is slowly abandoning me, Dr. Reed. What can you tell me about Lord Redgrave? I would not dare speak of our chairman without his consent. Me sorprende que no busque la inmortalidad. O sea, dice que ha sido miembro desde hace muchos años. ¿Por qué no se la han conseguido? O no se la consiguieron o no la busca. Mr. Dawson, of Dawson and Dawson, the wealthiest man in England. It is a pleasure to meet such a prominent figure of London. A withering London figurehead, to be precise. Are you sick, Mr. Dawson? I am a doctor, you know. My case is beyond the scope of traditional medicine. I have spent fortunes on the world's most competent doctors to arrive at that diagnostic conclusion. I'm sorry to hear that, sir. Should I Exactamente. suppose that you're here in search of some form of immortality? Absolutely not. ¿No? I'm here to implement my plan to save the city I was born in, to cast out the ghastly evil that has us all on our knees. What is the situation like in this part of town? I am sure Lord Redgrave will enlighten you more effectively than I. What do you know about the Guard of Priwen? I should not say this, but I admire their commitment. This is what the nation needs right now. But they are our enemies. They are not mine, Dr. Reed. No, porque él tiene razón, ¿eh? No es su enemigo. Would you help them? No. There is a time for such methods. Pero como eres humano, But brute force will not be enough to fight this plague. We have to think differently. pero aunque sea humano, igual los pueden atacar ellos porque los Priven atacan a quien sea aliado de los vampiros, así que lo podrían atacar a él. Money cannot solve every problem. This mysterious epidemic is going to require more than money can buy. You're right. Money is nothing unless one has the will to wield it. I have a plan, sir. A radical one that will save all that is essential in London. What is your plan, then? Quarantine and barricades are futile. Ajá. What we need Oh, is otra vez, otro cruza el a muro. formidable, unscalable wall to isolate the deserving from the infected masses. Es peligroso, es eficiente, no es justo. By doing so, you would create two separate ghettos. What if the disease gets past the wall? The results would be disastrous. Not if we eliminate all suspected cases of infection as soon as they appear. A necessary sacrifice. Are you not mistaking sacrifice for summary execution? Why do you care? Are you not a vampire? Removed from all mortal concerns? Decisiveness
is what the city needs, and it needs it now. La de hacer los túneles en México no se la sabe. O sea, que ya se sabe que los muros no sirven. Aparte, bueno, aquí se puede hacer túneles, pero hay alcantarillas. That went well, did it not? It is always useful to bolster the troops' morale, especially before a difficult battle. You have the makings of a general, my lord. I was, though very long ago. Well, not quite a general, but a proud defender of the crown. So why did you really want to meet me? Straight to the point again, young Ekon. All right, let's talk, you and I, Lance Sparrow. I'm listening, my lord. According to my spies, you have worked with Dr. Edgar Swansea on the epidemic, and your findings were quite alarming. ¿Pero qué anda espiando? You were spying on me? Not personally. I rarely leave this building. But once he found you, Fergal kept me informed. Until you put an end to his mission. Que maté, ¿no? Who was Fergal? I don't see him sipping tea with the others in the club. Fergal Banshire was my squire of sorts. Even before becoming that magnificent beast, he was a brute. He served me well for decades. No, I mean, what was he? He was clearly no ordinary vampire. No. He was a Volcod. All muscles and instinct. Quite the rare breed. Ferociously territorial. Mortals often mistake them for werewolves. Ah, sí, pero iba a decir eso. ¿Que no saben de hombres lobo? Aquel hombre es lobo. ¿Qué saben de ellos? You do know I killed him. Yes. Will you bear ill will towards me for his death? Of course not. Your victory was quite impressive and courageous. You earned my respect. Do you know Edgar Swansea? Not personally. But I've been told he has some sort of immortal fetish and is a good friend of yours. Does it bother you that I consider him my good friend? As long as you reveal nothing of the club's inner workings, why should I forbid you engaging in conversation with the good Dr. Swansea? Yes, I'm convinced the recent invasion of frenzied skulls in London is directly linked to the epidemic. This is not the Spanish flu, but something else. I would be glad to hear more of your discoveries, Dr. Reed, but for now, my main concern is the security of London's inhabitants, both mortal and immortal. What do you mean? Alarmed by the epidemic, the Guard of Prewen has started a war against us British vampires. To appease the situation, we must eradicate the skulls. Algunos países son pacíficos. Es que no son víctimas. Hay unos que están que a veces no son víctimas. Pero sí, algunos son pacíficos. I have met peaceful and wise skulls. To exterminate them means we are no better than vampire hunters. Skulls are hideous, shameful creatures that give all Ekon a bad name. So, what do you want me to do? I want you to investigate the city thoroughly. I have reason to fear there are cases of contagion in this part of town. Our absolute priority is to find and cleanse them. And how would you like me to proceed? By all means necessary, Dr. Reed. You are now a member of the Ascalon Club and you have carte blanche. Interrogate the locals, follow all the leads you find, and get results. ¿Qué es esto? ¡Nivel 4! ¡Nivel 4! Capítulo 4. ¿No es porque va a haber capítulo 5? How is your investigation? I have a few questions for your lord. All right, but be Esto aquí. What can you tell me about the Great Hunt? It's a major concern. And I'm convinced we'll only get a satisfactory conclusion by putting an end to the epidemic. I have already met Jeffrey Jeffrey nivel de McCollum. investigación, ¿no? I am O certain he tuve will nivel persist infinito. until No he has entiendo. killed every last vampire. The Guard's current successful recruitment campaign is ¿O qué fue driven eso? by the ravenous behavior of the Skulls. I see. So without the epidemic creating skulls, the Guard could not convince anybody of our presence. Exactly. Once we have put the epidemic behind us, we need only wait until the Guard grows old and weak. Time will once again become our ally. What about the risk of a full-scale attack here? Cuando termine esta misión, Jeffrey dejo el McCollum gameplay, is a daring Creo que leader. ya me That pasé is el tiempo. exactly why so many of our number have left the country until things improve.
but not me. I founded this club. I'll die defending it. You made me swear on the blood of Debe William hablar, Marshall después during de my hablar con initiation Lady ceremony. Ashbury, hablar. Why ¿O was salsa? that? William Marshall was the most glorious knight who ever lived. Okay, He served 5 kings and was a living example of probity for all. ¿Pero por el corte? And he was my maker. Perdón, a ver. William Marshall was a No, que no vampire. consigo. Is this some sort of joke? Wait. Could he be my maker? That would be joyful news, for it would mean he still walks among Yo us. pensé eso, But alas, the great knight has left this world for good. Why is his blood so sacred to the Ascalon Club? He was simply the greatest defender of the realm we have ever known. I fought by his side at the Battle of Preston, and he made me his progeny following the fight. Pero ¿cómo sabe que se murió? ¿Él estuvo presente en su muerte? May I ask you about the mortal who attended my initiation? Mr. Aloysius Dawson. A member of the club does not normally ask questions about other members. We trust each other mutually. So he really is a member then? Indeed. Only the most eminent members are allowed to attend such ceremonies. Even if I admit some of us fled during the first hours of the Great Hunt. But Mr. Dawson is mortal. Are you not afraid he might reveal who you are? Especially to your enemies. Aloysius Dawson is a man of his word, as are all of us. This is the Ascalon Club, Dr. Reed. We do not grant access to the unworthy. Ok, perfecto. Goodbye, Lord Redgrave. Godspeed, Dr. Reed. We are counting on you. Ok, tengo nivel de iluminación 4, imagino, ¿no? No tengo nada que hablar con él, ya que pues no desbloqueo nada. Pero... Cada vez sobre los... Esto lo voy a hacer en el siguiente episodio. En el siguiente episodio. No tengo nada más que hacer, así que me voy aquí. A ver... Ajá, preguntar a los locales, no tengo nada más que hacer. Yo creo que me voy a ir a dormir. Porque estoy aquí. Me voy a ir a dormir. A subirme mi nivel de puntos del corazón ese. Y sí. ¿Va a aparecer gente más? Sí, pero es que pues esto me voy a empezar a preguntar. Tengo que empezar a preguntar por las personas. I think Lord Redgrave just suggested I was sired by an ancient vampire. Puede que sí, puede que no, quién sabe. Ok. Eventualmente, no, bueno. Va a aparecer gente enferma, pero pues es lo que hay. Sí, y voy a hacer otra vez más de este aquí. 1, 2 y este también. 2. Tengo 2. No tengo nada más que hacer. No tengo armas que leviarme. Así que a venir. Pues me falta money, Esto aquí. Y esto no sé cuál hacer. Creo que hasta aquí lo voy a dejar. Y voy a empezar a subirme esto de acá. Capacidad de sangre. Gran set. Creo que me viene mejor la capacidad de sangre. O gran set. Nivel 4 me pide 1200, 1200. Mi capacidad de sangre. Voy a dejar esto para aquí. ¿Bien sube? No. Yo quiero subir de 2 en 2. Voy a juntarlos. Son 3000. Y aquí 1200. Voy a subir de 2 en 2. 3000 y 1200. Son 2400. 4000. 400. Entonces era 4000. Son 1500, son 3000. Más 1400. No, 2400 son 5400 puntos de sangre que tengo que conseguir para venir aquí y subirme esto.
a nivel 4. Creo que a nivel 4 ya estaría bien. Con la capacidad de sangre. Siento, imagino, pienso. Después de subir esto, me subiría. Oh, bueno, subo esto aquí. No, es que. ¿Qué? ¿6 horas? No, esto no. Pero esto aquí sí. Esto aquí sí, luego sería esto de aquí y luego sería. Es que esto no sé. Tampoco es que pida mucho. 1500. Ya veré. Esto lo dejaré a posteriori cuando termine esto aquí. Así que. Después hay los poderes. Que no. Los poderes, no. Pura cachiporra. Apuro. No, acá está. Confirma. A la noche siguiente. Gente enferma. Mira. Nivel 4 tengo. Vientos. Hay más gente enferma. Pero por Dios. Uy, tranquilos que está todo perfecto. Ya se me puede hacer fuera de episodio. ¿Lo oscuro? Así que, voy a hacer lo de ¿cómo se llama esta mujer? Lo de la casa de esta señorita preciosilla. ¿Dónde está? La casa de Ashbury, creo que era por aquí. En la casilla. Y me voy abajo, ya que estamos aquí. Pero ¿por qué no afecta nada? Uno, dos. Buena serie. Ahora, tengo que irme de aquí, pelea. No, esa misión es para irme de esto. No soy para nadie, no estoy para nadie. Aquí, ¿no? Ya por aquí. Ya voy. Para si completa la misión. Yo pensé que me pasé al capítulo 5 del juego, pero no. Es en el capítulo 4. Creo que. Shh. ¿Qué fue eso? Bueno, se supone que tengo nivel de investigación 4. A ver, una cosa más. Misión. Rastrear este aquí. No pagar. Se ve que por aquí. Sabía que era por aquí. Bueno, en teoría. Mi agua. ¿Por qué no puedo abrir la puerta? ¿Qué pasó? Déjame abrir la puerta. ¿Alguien allá adentro o qué? ¡Sí! ¡Ábreme la puerta! O tengo que tocar. No, perdón, me equivoqué. Hay que ser un buen caballero y tocar por la parte de enfrente. Hello again, Venus. Jonathan, you're still up. Can't you just knock at people's doors during the day? Dejarme entrar. I'm sure you can spare me a few minutes, for old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. At least you survived the Great War. I feared the worst. Me empiezas a desvalijar a la pobre mujer. Me hace falta. No, la verdad sí me hace falta, me estoy quedando sin efectivo. Todo porque le pagué el caer en las cartas. Creo que me gasté como 300 o 600 300 libras por él. ¿Por libras? Porque es dólares.
Como siempre, cada casa está muy acorde a la época, muy bien cuidado, ese detalle. ¿Por qué primero busca? Porque igual encuentro alguna nota que me dé pistas sobre esta mujer. Ah, es cierto. Ok. Aquí, por aquí estaba la misión de la casa de Lady Ashbury. La biblioteca perdida. A ver. ¿Era de esto? Biblioteca perdida. No. Acá está. ¿Tenemos los vampiros peleados entre los... ¿Qué? Creo que sí. Se hacen llamar la hermandad y sirven a sus amos inmortales de muchas maneras. Probablemente, a cambio de privilegios y conocimiento, en algún lugar de Londres, está la sede de su poder, donde su consejo secreto conspira contra nosotros, o sea, el club de Azkaban, ¿no? Yo lo llamo la biblioteca perdida. Es un lugar donde estos traidores acumulan muchos libros perdidos y ocultos. Personalmente ofrezco 1000 libras al primero que entregue pruebas de existencia de esta biblioteca, además su ubicación exacta. Que no es una biblioteca, es un club. Se llama Club de Azkaban. Mira. Diario de Venus. Mucho texto. Mucho texto. Luego leo. It's locked. Es que lo pusiste como... Aquí la gente se baña así, no, en esos tiempos la gente se bañaba así. Que pone su jaboncito, su shampoo, su toallita, agua ahí, y si quiere calentar el agua, pues con la estufa. Como yo lo hacía cuando era niño, calentaba con la estufa. Y si vistían aquí, no sé para qué ponen esto, honestamente. Simplemente era cerrar la puerta y ya está. Si no quieres que te queden cerradas las cortinas, ¿esto para qué? No entiendo. Antes de hacer la transmisión, voy a hablar con esta mujer. Bueno, luego veo lo de la... It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. ¿Sabes qué? Voy a hacer una cosa. Goodbye for now. Voy a terminar leyendo la carta y voy a hablar con ella. ¿Tienes la misión? Para el siguiente episodio. La misión y hablar con esta mujer para el siguiente episodio. Porque estoy viendo que es mucho texto. Oye, ¿voy a entrar aquí? Pues en la puerta, aquí hay una puerta, ¿no? No puedo entrar por aquí. Bueno, y salir. A ver. Mucho texto. Ok. Diario de Venus. Dice: pasé el último día llorando sin cesar, lágrimas de alegría. ¿Alegría? No sabía que la felicidad podía ser tan dolorosa. Mi Canales acaba de escribirme: ha vuelto de la guerra vivo, sano y salvo. Llegará a casa en 2 semanas. Gracias a Dios. Muchas gracias. No veo la hora de encontrarme con mi amado esposo otra vez. La actitud de Canales aún me preocupa. Desde que regresó, no es el mismo. Las primeras semanas pensé que era el periodo de ajuste necesario, pero sus conductas parecen ser cada vez más erráticas. En la actualidad, se pasa todo el tiempo afuera, día y noche buscando evidencias. No le importa a Ripe, no le importo yo. Está empezando a asustarme. No puedo creerlo. Se han gastado la mitad de su pensión para imprimir unos estúpidos folletos que ahora quiere repartir por forma gratuita en el vecindario. La gente está empezando a reírse de mí. Ahora quiere organizar una disertación pública en un teatro que ha cerrado hace poco. Dice que quiere advertirles a las personas sobre la presencia de criaturas malignas en Londres. Entrada gratuita, por supuesto. Es posible que mi esposo haya vuelto sano y salvo de la guerra, pero temo que ha perdido su mente allí. Karen se acaba de confesar que no ha gastado solo la mitad de su pensión. La ha gastado toda. Y también algunos de nuestros ahorros. Los costos de la papel y la tinta son muy altos debido a la guerra, me dijo. Pero es un costo que debemos pagar. La gente se burla abiertamente de nosotros. No sé qué hacer.
Oye, carnicero, el señor Caldwell me envió una cuenta mensual y solicitó que la cancelemos en su totalidad. También me dijo que ahora tendremos que pagarle cada vez que vayamos a comprar carne en su tienda. Se acabó el crédito. El panadero me pidió lo mismo hace 2 días. Primero pensé que era una nueva política debido a las restricciones y a la epidemia. Pero parece que mis amigos aún tienen mejores condiciones de pago en las mismas tiendas. Estaba tan avergonzada que no podía hablar. No puedo seguir. Está completamente loco. Gasta todo el dinero que tenemos y no encuentro la manera de tenerlo. A veces deseo que me hubiera vuelto a la guerra. Ok, ¿alguien olvidó eso? Lo dejé por aquí. Lo dejé por aquí, dice. ¿Hablo con ella? What do you need from me, Jonathan? Es que es mucho texto. Lo estoy viendo y va a ser mucho texto. Así que... en la siguiente episodio tengo que hablar con las personas. Sí. Goodbye. En el siguiente episodio tengo que hablar con todas las personas. Así que, bueno, de eso va a ir. El siguiente episodio va a ir de hacer la misión de la hija de Lady Ashbury, hablar con todos ellos y nada más. Así que me despido. Cuídense. Hasta la próxima. Perdón. Chao, chao.